Hola, buenas noches, queridos estudiantes de la Orden del Fuego de Toro Academia Alquimia Inmortal, esta academia que rinde culto al dios Toro, la diosa Toro. Hoy le venimos con dramas de Schiller, la novia de Messina y Wallenstein para esta edición. Es una edición muy antigua, de 1886, y le venimos con un pequeño fragmento de esta obra de tragedia en 4 actos. Primero comienza hablando del uso del coro en la tragedia. Prefacio del autor, y dice así: una obra poética debe justificarse a sí propia, a la elocuencia de los hechos. Inútilmente se opondrán las palabras. Podríamos, por consiguiente, dejar al coro al cuidado de su propia apología, si realmente cupiera presentarlo en sus convenientes condiciones, mas por desgracia solo se puede juzgar una tragedia viéndola representada. El poeta se limita a dar los versos, la música y el baile han de vivificarlos. De aquí que mientras el coro se vea privado de tan poderoso auxiliar, parecerá en la estructura de una tragedia como obra aparte, cuerpo extraño que solo sirve para interrumpir la acción dramática, turbar la ilusión y enfriar el ánimo del espectador. Para juzgar el coro en su valor real, sería forzoso mirar la obra escénica, no como realmente es, sino como debiera ser, e imaginar un teatro que no existe todavía, obligado a esfuerzos que sujeta siempre toda tentativa del progreso y mejora. ¿Cuánto no es aún del dominio del arte? El arte corresponde conquistarlo, y la accidental penuria de sus recursos no ha de ser obstáculo nunca a la imaginación del poeta. El poeta va en busca de lo bello e ideal, sin perjuicio de contentarse con los medios de ejecución que las circunstancias le ofrecen. No tiene el público la culpa, como con harta frecuencia pretenden muchos, del descrédito del arte, sino los artistas que le corrompen y rebajan, siempre, en todas las épocas de decadencia. Está procedido de los artistas. Al público le basta el sentimiento, cualidad que seguramente posee. El público trae el teatro un determinado apetito y múltiple capacidad, pero no puede negársele nunca supremo tacto para reconocer lo que va acorde con el sentido común y lo fundado en la verdad, y si alguna vez se satisface un momento con detestables producciones, seguro que ha de rechazarlas apenas se les sirvan otras mejores y más acomodadas a sus gustos. El poeta, oponen algunos, pierde miserablemente el tiempo soñando con el ideal, y el crítico se afana inútilmente en juzgarle en virtud de ciertas leyes trascendentales, puesto que, en suma, apenas se acude a la ejecución, se advierte que el arte se halla limitado por ella y descansa, en un último resultado, en necesidades. El empresario ha de vivir, el actor quiere lucirse en sus papeles, el público divertirse y salir conmovido. Divertirse, este es su único objetivo. Y el autor puede contar desde luego con el desagrado de los espectadores si en vez de ofrecerles la distracción que se han prometido, les impone el menor esfuerzo de atención a la más leve fatiga. Mas quien se complace en mirar el teatro desde un punto de vista más grave, puede muy bien sentirse dispuesto, no a destruir los placeres del espectador, sino a ennoblecerlos.
El teatro es lugar de esparcimiento, convenido, pero hagamos que esa diversión resulte poética. No digo el teatro, todo arte, por serlo, tiene por principal fin recrear el ánimo, pero ¿acaso no existe más alta y más grave vocación que la que tiene por objeto regocijar hacia los hombres? Solo el arte verdadero nos procura los más nobles gozos, los cuales consisten en el ejercicio libre, consciente y vivaz de todas nuestras facultades. El espectador, quien quiera que sea, reclama de las artes, de la imaginación que le desaten de los lazos de la realidad y quiere recrearse con lo posible y espaciarse libremente con lo fantástico. El que menos pretende desea sin duda olvidar sus negocios, su vida cotidiana, su propia persona, trasladarse a otro mundo de extraordinarios acontecimientos y asistir a las raras combinaciones de la suerte. O bien, si es de carácter más sesudo, ver en las tablas la acción y movimiento de aquellas leyes morales cuyo directo influjo echa de menos en la vida real. Lo cual no le impide recordar que todo aquel espectáculo es un simple juego y que al salir del teatro para regresar a la realidad volverá a ser víctima como antes, porque el mundo que va a abrumarle otra vez con su peso no ha cesado de ser lo que era porque él haya olvidado un instante. Todo el provecho de la velada consiste en fugaz ilusión que no desvanece al despertar, pero cabalmente porque se trata solo de una ilusión pasajera. Basta que se proyecte sobre ella la sombra de la verdad o que exista solo la grata verosimilitud con que se reemplaza de buen grado aquella. El verdadero arte, sin embargo, no se propone un fin transitorio. No contento con inspirar al hombre a un sueño de fugaz libertad, quiere hacerle realmente libre. ¿Cómo? Despertando y desenvolviendo en él la fuerza capaz de mantener a distancia el mundo de los sentidos que lo oprime y esclavizar la grosera y ciega materia con el pensamiento. Y esta realidad, esta objetividad, términos del verdadero arte, son cabalmente los que le impiden contentarse con la apariencia de la verdad y le conducen a fundar el edificio ideal sobre la verdad misma, sobre los cimientos firmes y profundos de la naturaleza. Ser ideal y al propio tiempo real, en la más amplia acepción de la palabra. Abandonar el terreno de lo positivo sin cesar de vivir en perfecto acuerdo con la naturaleza. Esto es lo que pocos comprenden y lo que falsea el juicio de toda obra poética o plástica, puesto que según el común sentir, ambas condiciones se excluyen mutuamente. Con frecuencia la una se sacrifica a la otra, de donde resulta que perecen ambas. Así, el autor dotado de un sentido exacto y de cierta sagacidad de observación, pero desprovisto de imaginación creadora, será, por ejemplo, pintor fidelísimo de la realidad y capaz de sorprender sus fenómenos accidentales, pero en cambio el espíritu de la naturaleza le escapará. Nos mostrará el ropaje exterior de las cosas, pero como su obra no puede ser el espontáneo fruto de la creación, no ejercerá jamás la acción bienhechora del arte que reside en su propia libertad. La disposición de ánimo que nos deje el artista o tal poeta podrá muy bien ser muy grave o profunda, pero seguramente no será muy grata, y aquel arte, que había de ser nuestro libertador, ha de traernos penosamente el círculo de las vulgares realidades. Quien posea, por el contrario, imaginación viva, pero se halle desprovisto de sentimiento y observación, olvidado por completo de la realidad, intentará únicamente sorprendernos con fantásticas o extravagantes combinaciones, por donde su obra, todo apariencia y leve espuma, tras habernos divertido un instante, pasará sin dejar en el ánimo fecundo surco. Así, ni la frivolidad del uno ni la gravedad del otro son realmente poéticas. Alinear a capricho cuadros fantásticos no se llamó nunca a beneficiar
los dominios del ideal, como no fue nunca reproducir la naturaleza, atenerse a su servil imitación. Tampoco se contradicen mutuamente las dos condiciones de que voy hablando, que en último análisis vienen a ser una sola, puesto que el arte no puede alcanzar la verdad sino renunciando a lo real por lo puramente ideal. La misma naturaleza es tan solo una idea del entendimiento que no cae bajo la acción de los sentidos. Oculta en el fondo de los fenómenos, no aparece nunca a la superficie. Solo el arte ideal le es permitido, o mejor, le es forzoso sorprender a aquel espíritu generador y encarnarlo en una forma física, no ofreciéndolo a los sentidos sino a la imaginación, por un esfuerzo de la potencia creadora, de lo cual resulta que lo ideal es más verdad que lo real, y más real que la experiencia. Es inútil añadir que el artista no emplea ninguno de aquellos elementos tales como los ofrece la realidad, y que su obra debe ser ideal en todas sus partes, y real en el conjunto, si debe corresponder a la naturaleza. Estas verdades aplicables a la poesía y el arte en general han de serlo forzosamente a las variedades de la especie, y naturalmente a la tragedia. Largo tiempo se ha combatido y aún nos vemos obligados a combatirlas hoy, las vulgares nociones relativas al concepto de lo natural, subversivas de toda idea de poesía y arte. Cierto que a las artes plásticas los partidarios de lo natural conceden todavía cierta idealidad, por motivos más convencionales que fundados en la lógica. Pero de la poesía, de la dramática sobre todo, pretenden una ilusión completa de tal género, que si pudiera realizarse se convertiría en mezquino juego de prestidigitación. Cuánto forma el espectáculo escénico parece protestar contra esta idea fundamental. Todo en el teatro es tan solo símbolo de la verdad. La luz de las tablas es de convención, simbólica, la arquitectura, el mismo lenguaje, ideal, y con tales elementos pretenden que la acción sea real, esto es, que la parte destruya el todo, por este errado camino. Las iranceses, que a mi juicio desconocieron por completo el espíritu de la antigüedad, han imaginado las unidades de tiempo y de lugar en lo que tienen de más empírico, como si pudiera existir otro lugar que el terreno ideal en que pasa la acción, ni otro tiempo que el necesario para su desarrollo. La introducción del verso fue ya un paso importante hacia la tragedia poética. Buen éxito tuvieron algunas tentativas líricas en el teatro, y la poesía, por sus propias fuerzas, triunfó de cuando en cuando de la preocupación dominante. Pero esos triunfos parciales nada deciden. Fuerzas destronar de una vez el error. No basta que se admita como libertad poética lo que es la esencia misma de toda la poesía. En este sentido, la introducción del coro sería el paso decisivo y supremo. Y aunque solo sirviera para declarar abierta y lealmente la guerra al naturalismo, nosotros veríamos en él como una muralla viva en torno de la tragedia, que la aislara del mundo real y fuera salvaguardia del suelo ideal y de su libertad poética. Como es sabido, la tragedia griega nació del coro. Sean cuales fueran las modificaciones históricas que trajo a ella el transcurso del tiempo, el coro debe su espíritu poético y su desenvolvimiento, y sin aquel inmutable testimonio, sin aquel agente del drama, otra fuera la poesía resultante, la supresión del coro, la transformación de un órgano tan poderoso en un miserable y fastidioso confidente sin carácter, que sale y vuelve a salir, no fue para la tragedia tan gloriosa conquista como imaginan la escuela francesa y sus partidarios. La tragedia antigua, en la cual figuraron tan solo originariamente los dioses, los héroes, los reyes, se servían del coro como de su obligado acompañamiento. Ofrecióselo la naturaleza y lo empleó porque lo encontró en ella.
Los actos de la suerte de héroes y reyes son desde luego por sí mismos públicos, y debían serlo más en época de primitiva simplicidad, de donde se siguió que el coro era en la tragedia antigua un órgano natural, una suerte de emanación poética de la realidad. En la tragedia moderna cambia de aspecto y se convierte en órgano artístico que da relieve a la poesía. El poeta moderno no halla el coro en la naturaleza, sino que le es necesario crearlo y traerlo a la escena. Esto es, modificar la fábula de modo que retroceda a aquella época primitiva y se revista de la simple forma de la vida. De aquí se sigue que el coro pueda prestar al poeta moderno servicios más esenciales que en la antigüedad, ya que transporta nuestro mundo trivial a la antigua región de la poesía, opone obstáculos a la introducción de todo elemento antipoético y nos retrotrae a las primitivas fuentes del candor y la simplicidad. Cerrados están en el día de los palacios de los reyes. La justicia no pronuncia sus fallos a las puertas de las ciudades, sino en el interior de los edificios. Por otra parte, la escritura desterró la palabra viva, y el mismo pueblo, la masa general, cuando no representa la fuerza bruta, se convierte para el Estado en una abstracción. Hasta los dioses viven refugiados en el fondo de las conciencias. Al poeta corresponde abrir de nuevo los palacios, traer los tribunales al aire libre y restaurar los dioses, restablecer, en una palabra, ese aspecto inmediato de la humana existencia, alterada tanto tiempo por la organización artificial de las sociedades y despojando al hombre de sus vanos arreos, mostrarnos su naturaleza interior y su carácter nativo, del modo que el escultor rechaza los trajes modernos y solo guarda de ellos lo que comunica relieve a la más noble de las formas, la forma humana.